En la charla, en esta charla, pues les presento a la profesora Gabriela Esteves de la Universidad Federal Fluminense. Gabriela Esteves trabaja en el área de sistemas dinámicos. Ella, pues bueno, realizó doctorado en la Universidad de Sao Paulo y en el día de hoy nos va a hablar sobre mapas multicríticos del círculo, perdón. Muchísimas gracias, Gabriela, por aceptar nuestra invitación para participar en este tercer encuentro matemático del Caribe y adelante. Gracias, Giovanni, por la presentación. Gracias también al comité por aceptar mi charla. Para mí es un gusto participar de un evento que se organice en Colombia. Yo soy colombiana, entonces muchas gracias por la oportunidad. Bueno, entonces yo voy a comenzar. Agregué este slide, el primer slide, como para que la charla quede un poquito autocontenida. Entonces, estamos interesados en estudiar funciones del círculo, funciones continuas del círculo. Entonces, para una función continua en el círculo siempre existen levantamientos, que son funciones en la recta, que hacen que este diagrama aquí conmute, donde pi de t es esta función que está aquí. Bueno, ¿para qué estamos hablando de levantamientos? Bueno, porque con los levantamientos podemos definir lo que es un número de rotación. Entonces, el número de rotación de una función del círculo continua está dado por este límite aquí, este límite donde f es cualquier levantamiento. Dada una función en el círculo existen muchísimos levantamientos innumerables, entonces puedes considerar uno en particular y un punto X en el círculo, en la recta, y mirar este límite. Ese límite siempre existe, va a ser independiente de X y va a ser único módulo 1, o sea, es un número que es único módulo 1. Ese número va a representar el promedio de vueltas por iteración de f. Entonces, es un concepto muy importante cuando estudiamos funciones del círculo. Bueno, cuando yo diga mapa, estoy diciendo funciones en el círculo, funciones, ¿no? Entonces, un mapa, la definición formal, un mapa multicrítico del círculo va a ser un homeomorfismo de clase C3 del círculo que preserva orientación, o sea que los levantamientos, las funciones de la recta son crecientes. Y vamos a enfocarnos en el caso de que el número de rotación es irracional. Y bueno, vamos a pedir que estos mapas tengan un número finito de puntos críticos que vamos a llamar non-flat o inflexivos, y ya vamos a ver por qué se llaman inflexivos. Entonces, un punto crítico es non-flat, sí, claro, es un punto crítico. Y si además existe una vecindad del punto crítico en el círculo y un número entero impar en este caso, para que sea más general, tal que para todo punto en esa vecindad del crítico, yo sé cómo es la imagen de mi función, yo sé cómo es la cara de mi función. Esta phi es un difio, entonces yo sé que en torno de críticos conozco cómo es, digamos, la cara de mi función, ¿vale? Sé que es el punto crítico. Ok, entonces esos son los mapas, las funciones en las que estamos interesados. Ahora, si yo me voy a la clase de real analítico, en ese caso no hay puntos críticos flat, de lo contrario la función sería constante. Entonces, en este caso la definición es un poco más fácil, no simplemente dice que es un mapa multicrítico, es real, el real analítico del círculo, va a ser simplemente un homeomorfismo analítico que preserva orientación con número de rotación irracional y un número finito de puntos críticos. ¿Ok? Esa es la definición de mapas multicríticos de clase C3 y real analíticos. Entonces, uno de los ejemplos más comunes de ese tipo de funciones es lo que llamamos la familia de Arnold generalizada. Entonces, para las personas que saben más o menos de sistemas dinámicos ya han visto este ejemplo. Bueno, la familia de Arnold es una familia de 2 parámetros dada por esta fórmula donde n siempre es igual a 1. Entonces, esta familia generalizada le estamos agregando aquí este n natural. A es un número entre 0 y 1 y b es un número mayor o igual que 0. Y estas funciones son funciones de la recta, ¿no? De R en R. Entonces, de hecho, esa función va a ser un levantamiento de un mapa del círculo que lo voy a llamar F minúscula y lo voy a poner A, B, N porque depende de los parámetros. Y bueno, yo aquí puse unos ejemplos para diferentes valores de B y de N. Entonces, N, yo le puse 3 aquí. Vamos a ver que en el caso de B menor que 1, el levantamiento, o sea, tú vas a ver en la recta, o también lo puedes ver aquí módulo 1, el mapa del intervalo del círculo, vas a ver que es un homeomorfismo. Entonces hay como 3 punticos aquí que sobresalen, pero no son puntos críticos. En el caso en que B sea igual a 1, esos puntos se vuelven críticos.
Y para el caso de mayor o igual que 1, pues tenemos un endomorfismo. Entonces, la familia Arnold es importante porque nos da ejemplos de homios, de mapas críticos, aquí serían multicríticos, con 3 críticos, y endomorfismos del círculo. Entonces, estamos interesados en el caso de que B es igual a 1, porque estamos interesados en el caso de puntos críticos inflexivos. Entonces, aquí como si fuera un X a la 3. Y de hecho, en este caso, B igual 1, N igual 3, la función del círculo tiene 3 puntos críticos, porque N es igual a 3, y la criticalidad de cada uno de los 3 puntos críticos es 3. Entonces, tiene 3 puntos críticos cúbicos, en caso general para N general. Entonces, estos son los mapas que estamos interesados en estudiar. ¿Ok? Bueno, aquí. Tenemos otro ejemplo, que este ejemplo ya es un poco más elaborado. Los vamos a llamar en esta charla los mapas de Szakeri. Entonces, básicamente está dada por esta fórmula para P y Q números complejos con módulo mayor que 1 y T cualquier número entre 0 y 1. Vamos a considerar este producto de Blanchett. Para los que saben un poco, producto de Blanchett es una función de este tipo, productos de este tipo, z menos un número sobre 1 menos el módulo del número z, productos finitos de esos, y aquí por el e a la 2 pi y t. Entonces, ese es un ejemplo de un producto de Blanchett especial y lo vamos a llamar, siempre que aparezca un 1, la única ecuación que aparece en esta charla es esta. Entonces, siempre que aparezca un 1, estoy hablando de los mapas de Szakeri. Bueno, ¿y por qué se llama mapas de Szakeri? Por el siguiente resultado. Bueno, antes un comentario. Estos productos de Blanchett, ¿no? Este es un caso especial de un producto de Blanchett, ya dije que eran productos finitos de este tipo, son los mapas racionales que dejan invariante el círculo, y eso es importante. Si yo quiero buscar un mapa racional que deje invariante el círculo, necesariamente tiene que ser un producto de Blanchett, o sea, tiene que ser como de esta forma, no necesariamente esta, ¿no? Este caso especial son los mapas de Szakeri, y se llaman de Szakeri por el siguiente teorema que probó el matemático Szakeri en el 94, en su tesis. Él probó que si tú me das un número irracional entre 0 y 1, entonces Szakeri te encuentra un P, un Q y un T, o sea, una única función de estas, tal que esa función restricta al círculo va a ser un mapa bicúbico, o sea, tiene 2 puntos críticos y los 2 son cúbicos, y el número de rotación es ese número irracional que tú le diste al comienzo. Entonces, es un teorema súper importante, ya vamos a ver al final por qué es tan importante, y ese es otro ejemplo de mapas, digamos, en este caso multicríticos, ¿no? Del círculo. Bueno, entonces ya acabamos con los ejemplos. Ahora, uno de los resultados como para hacia dónde vamos en esta charla es ese teorema de Jokos en el 84. Él probó que cualquier mapa multicrítico del círculo con número de rotación irracional es topológicamente conjugado con la correspondiente rotación. Entonces, todas las propiedades topológicas que tienen una rotación las tienen estos mapas multicríticos. En particular, si yo tengo 2 mapas multicríticos con el mismo número de rotación irracional, bueno, ellos van a ser topológicamente conjugados. Entonces, de ahora en adelante aquí F y G van a ser mapas multicríticos del círculo con el mismo número de rotación irracional, y H va a ser un homeomorfismo entre F y G, una conjugación entre F y G. Y entonces yo estoy interesada en esta H y condiciones para que esa función, ese homeomorfismo sea de hecho un poquito más, por ejemplo, un difio, ¿no? Que sea diferenciable. Esto es en lo que en sistemas dinámicos llamamos rigidez. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para que esa H, que era una homeomorfismo, una función continua con inversa continua, sea un difio, o sea, sea diferenciable con inversa diferenciable? Eso es rigidez, pasar de una equivalencia débil a una equivalencia más fuerte. Entonces, tenemos algunos resultados para el caso cuando los mapas solo tienen un punto crítico, tanto la F como la G. Entonces, un teorema de el trabajo de muchas personas, yo aquí solo cité a algunas, y básicamente reuniendo todos los teoremas de ellos, tenemos los siguientes resultados. Si tú consideras 2 mapas multicríticos aquí de clase C4,
o si son real analíticos y tienen el mismo número de rotación irracional. Disculpa, aquí yo cometí un error. Esto no es multicrítico, sino unicrítico, porque estamos en el caso de un único punto crítico. Si tienen el mismo número de rotación irracional y la criticalidad del único crítico son iguales, entonces ellos en realidad son conjugados por un difio C1. O sea, la H que conjuga a la F y a la G, unicríticos, los dos, F y G, es en realidad un difio de clase C1 para cualquier número de rotación irracional. O sea que sí se puede mejorar la suavidad de la conjugación. Y de hecho hay un detalle más. Si el número de rotación por acaso perteneciera a un conjunto, que ya más adelante lo voy a definir, que es un conjunto de medida total, entonces si por acaso eso pasara, si el número de rotación de los dos pertenece a ese conjunto, entonces la conjugación es mucho mejor, es un difio C1 más alfa, o sea, es diferenciable y la derivada es Holder con exponente de Holder a alfa. ¿Okay? Entonces, siempre va a ser C1 en el caso de un único punto crítico y puede ser mejor, pero para algunos números de rotación. Obviamente esos números de rotación tienen que ser irracionales. Aquí todos nuestros números de rotación son irracionales, son números irracionales. Gabriela, Ok, disculpa, una pregunta. Ahí sí. ese alfa es cualquiera, entre 0 y 1, no hay ninguna restricción para ese alfa, es No, todo alfa entre 0 y 1. este alfa depende, sí, sí, en este caso es universal, sí. Ah, Ya bueno, voy a hablar un poquito, pero en el caso de estos de un único punto crítico, sí, es un alfa universal. O sea, bueno. para todos. Ok. Bueno, y si el número de rotación, yo les dije, si está en A, entonces la conjugación es un difícil uno más alfa. Entonces uno dice, ¿por qué ese A y por qué no en todos los números y por qué no cualquier número de rotación racional? Bueno, porque existen contraejemplos. Si el número de rotación no está en ese conjunto A especial, y no puede ser C1 más alfa. C1 sí, pero C1 más alfa no. Entonces los contraejemplos están para la clase C infinita y para reales analíticos. ¿Ok? Entonces medio que en el caso de un crítico, más o menos tú tienes una información relevante, digamos, con respecto a la rigidez. Sabes decir cuándo y cuándo no hay. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo más de un único punto crítico? El teorema de Yoko se cumple para un número finito de puntos críticos, ¿no? No un flat. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo agrego más críticos? ¿Cuáles son las condiciones para que mi conjugación, que era un ohmio, se vuelva ahora un difio? Ok, entonces aquí hay unas observaciones que hay que hacer. Este primer resultado fue mi tesis de doctorado y por eso ahí comenzó todo ese trabajo relacionado a esto. Entonces, primero, el primer resultado que nosotros sacamos en la tesis fue, ¿qué pasa si tiene la misma la cardinalidad del conjunto critical? Lo mismo, o sea, tiene la misma cantidad de críticos. Y además, la conjugación, yo pido que esa conjugación entre F y G envíe crítico en crítico. Si eso pasa, si F tiene 8 críticos y G también, y la H identifica los críticos, entonces esa H, que es la conjugación, de hecho es cuasi simétrica, que es un poquito mejor que ser solo una conjugación, solo un ohmio. ¿Qué quiere decir que sea cuasi simétrica así rapidito? Quiere decir que si tú tienes dos intervalos de la misma longitud, entonces una función va a ser cuasi simétrica si existe una K, que es la misma para todos los intervalos, una K, tal que pase esto. Si tú tomas dos intervalos con el mismo longitud, cuando tomes sus imágenes y las dividas, ese número va a quedar limitado por encima por esa K y por debajo por 1 sobre K. Eso es que sea cuasi simétrica. Entonces, como que preserva la longitud de los intervalos. No manda intervalos iguales en uno muy grande y otro muy chiquito, no. Más o menos como que los manda comparables. Bueno, entonces necesitamos que sea, que tenga la misma criticalidad para que sea un poquito más que un homomorfismo. Ahora, si por acaso la función fuera diferenciable, entonces eso implicaría que H tiene que preservar las criticalidades. O sea que si H no preserva criticalidades, entonces H no podría ser diferenciable. Entonces es otra condición que tenemos que tener. Entonces aparte, no solo H tiene que enviar crítico en crítico, sino que además tiene que mandar crítico de grado 3 en crítico de grado 3. No puede ser de grado 3 en grado 5, porque si no aquí no podría ser diferenciable, ¿no? Bueno, y además, si H envía un punto crítico en punto crítico, eso implicaría que los arcos que unen los críticos, esto aquí yo estoy hablando de un arco en el círculo que une el punto crítico I con el punto crítico I más 1.
Quiere decir que la medida de esos dos arcos, una medida que de hecho es una medida que existe para la F y esta es una medida que existe para la G, quiere decir que estas dos medidas sean iguales. O sea, que la medida del arco que une al crítico I con el crítico I más 1 sea igual a la medida de sus imágenes por H, con respecto a las medidas correspondientes, ¿no? Aquí estamos en la F y aquí estamos en la G. Entonces son cosas que toca tener en cuenta. Entonces como que metemos todo eso, toda esa información en lo que llamamos la signature del mapa del crítico y lo vamos a poner así. La primera componente es el número de rotación, que ya vimos que tiene que ser irracional. N es la cantidad de críticos. Estas D son las criticalidades de los críticos. Si por ejemplo todos fueran cúbicos, pues estos todos serían 3. Y estos deltas es las medidas correspondientes con respecto al propio mapa, la medida que existe, de los arcos que unen a los críticos. Entonces todo esto lo vamos a llamar la signature porque esto como que lleva toda la información de lo que queremos, ¿no? En el caso de más críticos, queremos saber si esa H es diferenciable o no y al parecer esta es toda la información que necesitamos. Ok. Entonces la pregunta que surge es esta: ¿será que es suficiente que tengan la misma signature para que sean conjugados por un diffuse C1 más alfa del círculo? Aquí estamos interesados en C1 más alfa. Y la pregunta es, ¿será que basta que tenga la misma signature? Y bueno, y para resolver esa pregunta, para entender un poquito si sí o si no es suficiente, necesitamos introducir lo que es la renormalización, y la renormalización en el caso del círculo lo hacemos con una noción un poco vieja que se llama pares críticos conmutativos, originadas por Lanford y Rand. Entonces, esta es la definición formal, un poco larga, un poco fea. Yo prefiero mostrarles un dibujito. Entonces, ¿qué es un par crítico conmutativo? Es eso que ustedes ven aquí, un par de ohmios. Aquí este lo llaman zeta, este aquí lo llaman eta, que tienen al cero en común y que satisfacen esta propiedad de conmutatividad. Entonces, si tú le aplicas psi de cero y después le aplicas eta, te va a dar este punto aquí, que va a coincidir con aplicar primero eta y después psi. Por esta propiedad que se cumple, es que se llama, por esa propiedad de conmutatividad es que se llama par crítico conmutativo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esto es la recta, ¿sí? Entonces, como que una función del intervalo, de un intervalo aquí, eta 0, C0, psi 0, en el mismo. Eso es un par crítico conmutativo. Entonces, con esto es que vamos a poder definir la renormalización en el círculo. Entonces aquí, bueno, ustedes ya vieron esto en la charla de Gugu, más o menos él explicó, no más o menos, no le explicó bien cómo se saca la fracción continua de un número de rotación. Entonces aquí, como yo estoy, números de rotación irracionales, la expansión va a ser infinita, ¿no? Entonces voy a tener aquí mis constantes a 0, a 1. Entonces yo voy a decir que el número de rotación es de tipo limitado si existe una constante A, tal que todos estos A sub n son limitados por A. Entonces, por ejemplo, en el caso de la charla de Gugu, si A es 4, el C alfa, todos menores que 4, pues entrarían en esos ejemplos, esos números entrarían en este conjunto. Entonces siempre va a ser de tipo limitado. Sí, esos todos quedan limitados, esas constantes A, N. Yo podría truncar la secuencia así como habló Gugu y hacer las cuentas aquí, voy a obtener una secuencia de fracciones. Entonces, como esta expansión es infinita, truncándola voy a tener una secuencia infinita de fracciones Pn que n. Y esa secuencia es la que voy a usar. De hecho, voy a usar la de los numeradores y tanto la de los denominadores. Pero bueno, la secuencia de los denominadores es importante por lo siguiente. Si tú tomas un punto X en el círculo cualquiera y empiezas a mirar quién sería el fqn, no sé, q1, q2, dependiendo de lo que sea, pues va a ser un número digamos, si esto fuera el círculo, que se aproxima como por la derecha de x, ¿no? El siguiente, kn más 1, se aproximaría por la izquierda de x. El siguiente, el kn más 2, por la derecha, y el kn más 3 por la izquierda, y así. Solo que acá solo se van a ir aproximando, nunca van a tocar al x, y eso es básicamente porque el número de rotación es irracional, no hay puntos periódicos, entonces ninguno de esos iterados va a coincidir con x. Esa es otra de las razones por las que estamos interesados en números de rotación irracional, que no van a haber puntos periódicos.
Y de hecho, bueno, hay una fórmula, si tú sabes los dos primeros, si estos siempre se definen igual. Si tú sabes quién es el Q0 y el Q1, pues vas a saber quién es el Q2 y así ya con el Q2 y con el Q1 vas a saber quién es el Q3 y así para adelante. O sea que una vez conociendo el primero, sabes quiénes son todos los demás. ¿Ok? Y otra cosa, estos se llaman de primer retorno porque en este arco del círculo, entre X y FQN de X, que es como el arco más pequeño que los une, no hay ningún iterado FJ para J menor que N. Por ejemplo, si KN es 100, todos los primeros 99 iterados están en el arco grande que une a X con FQN de X, ¿no? Como acá y para allá. Pero de hecho ninguno está tan cerca como este de acá. Entonces, es primer retorno es porque es el primer iterado como que se acerca más a X que sus predecesores. Bueno, entonces yo voy a considerar dos intervalos adyacentes con punto en común X, dados por el iterado fqn y el qn más 1, y los voy a llamar in y n más 1. Entonces, esos intervalos, yo estoy en el círculo, son importantes porque forman una cosa que se va a llamar la partición dinámica, que nos va a permitir definir la renormalización. Entonces, esos dos intervalos, aquí yo los puse en azul y otro en negro, van a formar la partición de la siguiente forma. Voy a considerar los iterados por f de estos dos intervalos, pues como son adyacentes y f es continuo, pues me van a dar intervalos adyacentes. Y voy a hacer eso hasta el iterado kn menos 1, ¿ok? Ahí voy a parar de iterar el intervalo azulito y solo me voy a ir con el intervalo negro. Entonces el siguiente iterado, por combinatoria, va a aparecer pegadito al intervalo negrito original. Y entonces lo mismo, si itero kn menos 1 veces este de acá, voy a llegar a este otro intervalito. Y siguiendo, voy a seguir iterando. En algún momento, justo en este intervalo, kn más 1 menos kn, voy a llegar por el otro lado del intervalo azul. Entonces como que ya cerré esta parte del círculo. Finalmente, si itero este intervalo de aquí, kn menos 1 veces, voy a llegar a cerrar al último azulito. Entonces, en efecto, ese número, esa cantidad de iterados, tanto el azulito como el negrito, me cierra el círculo, o sea, me forma una partición del círculo. En otras palabras, si yo tengo un punto en el círculo, él va a pertenecer o a una imagen del azulito o a una imagen del intervalo negrito. O en otras palabras, si yo tengo un punto en alguna parte del círculo, entonces va a existir una preimagen de ese punto, o en el intervalo azul original o en el intervalo, perdón, azul original o en el intervalo negro original, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tuviera otro crítico en algún lugar del círculo, una preimagen de ese crítico o estaría aquí o tendría que estar acá, porque es una partición del círculo. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo itero más una vez este? Porque yo dije, paramos aquí el azulito. No, pero si yo quiero iterar una vez más el azulito, a ver dónde llego. Y aquí también paramos el negrito, pero yo quiero iterar una vez más, ¿qué pasa? Bueno, si yo itero el azulito una vez, voy a retornar a la unión de los intervalos originales. Y si yo itero una vez más el negrito, que ya lo he iterado mucho más que el azul, también voy a llegar justo al pedazo que falta. Entonces, se van a interponer. Entonces el azulito va a llegar como por este lado y el negrito por este otro lado. Entonces si ustedes ven, bueno, entonces esta función fqn más 1 es una función que viene de este intervalo a este intervalo, y esta otra función, que es diferente, viene de este intervalo a este intervalo. O sea, como que hay un par de funciones definidas en el intervalo al intervalo. Pues eso justamente es lo que yo había dicho, que era un par crítico conmutativo. Entonces, básicamente, formalmente, uno usa levantamientos de mapas del círculo, porque el par crítico conmutativo yo dije que eran funciones en el intervalo, entonces tengo que irme a los reales, así que tengo que irme al levantamiento, considerar los iterados, bueno, esta T es la traslación, estos son los numeradores de las fracciones continuas truncadas, y estos n son los denominadores de las fracciones truncadas. Entonces, cada n me va a dar un pn, qn, y eso me va a definir una función de este tipo, de un par crítico conmutativo. ¿Por qué se ve esta rayita así? Bueno, primero, porque este cero corresponde a un crítico, y yo escogí un crítico,
y lo puse como punto adyacente entre los dos intervalos, el azulito y el negrito. Y este punto acá, digamos que estaría como por acá. ¿Por qué se ve así? Porque yo les dije, si hubiese otro crítico que estuviera en el círculo, tendría una preimagen en el azulito o en el negrito. Bueno, hazme cuenta, este es el azulito, este es el negrito, y este punto aquí sería como la preimagen del otro crítico, dado que hubiese. Entonces, como yo estoy interesada en más críticos, pues por lo menos pongamos otro más. Entonces el otro crítico está aquí y el original, el primero que yo escogí estaba aquí. En este caso, pues hay dos críticos, ¿no? Básicamente en torno, como que en una vecindad los críticos tú ves como un X al cubo, ¿no? Esa es como la moraleja. Y eso es lo que llamamos la enésima renormalización. Entonces la enésima renormalización de un mapa del círculo es simplemente una función del intervalo, un par de funciones en el intervalo, ¿ok? Bueno, y una vez tú tengas una renormalización, podrías volver a hacerlo nuevo, ahora de nuevo lo mismo con n+1 o más fácil, coger la que ya tienes, que es la que acabamos de formar, y formar la siguiente renormalización. La siguiente renormalización se forma así. Tú coges este punto que está en el extremo y empiezas a iterar la función. Entonces uno, ¿cómo itera funciones en el intervalo? La función, la diagonal, la función, la diagonal. Entonces la imagen de este punto va a ser uno por acá, y la imagen va a ser alguien por acá, y así sigues iterando hasta que pasas de imagen positiva a imagen negativa, ¿no? Cuando pasas de imagen positiva a imagen negativa, formas esta cajita. Dentro de esta cajita se quedó este pedacito de función, entonces no lo quitas. Y esta función que aparece aquí es simplemente el iterado del f que n, el número de veces f que n+1, ¿no? Compuesto el número de veces necesarias de este otro mapa para llegar acá. Entonces, como ese tenía un crítico por ahí iterando, por ahí me va a aparecer otro crítico acá. Entonces, básicamente con el par crítico conmutativo grande obtuve el chiquito, y el número de veces que tuve que iterar para pasar de acá a la cajita azul es an+1 veces, bueno, de hecho es an+1, que es el siguiente número de la fracción continua. En realidad aquí yo voy a tener an+1, porque siempre va a estar este intervalito aquí, este pedacito aquí. Entonces van a haber subintervalos. Entonces de ese intervalo n como en el siguiente. Y de hecho estos intervalos corresponden a la siguiente partición dinámica si yo en lugar de coger el azulito y el negrito hubiese cogido el azulito y un negrito todavía más chiquito. Ok, entonces básicamente es una secuencia de funciones en el intervalo. La idea siempre es hacer un zoom para dejarlos todos en el mismo tamaño, porque cada vez se va viendo más chiquito, como para verlos como en tamaño grande, como que es que cambia la función. Entonces eso es secuencia de renormalizaciones, al parecer no es técnico, pero no es muy complicado. Entonces, bueno, volviendo al caso, estamos con más críticos, entonces queríamos imponer condiciones pues, para que la conjugación fuera C1 más alfa. Entonces ese teorema lo hicimos con un profesor también aquí de la UFI, y es el siguiente: si tú tienes dos mapas críticos del círculo de clase C3 con misma signature, y el número de rotación pertenece a ese conjunto, que ya les voy a decir cuál es, que es ese conjunto que en particular contiene los números de tipo limitado. Entonces, si por acaso las renormalizaciones de f y g convergen exponencialmente rápido en la topología C1, o sea, tanto la función como su deriva de las renormalizaciones, entonces H es un difio C1 más alfa. Entonces aquí estamos considerando varias cosas que tienen que pertenecer al número de rotación a A, porque en el caso de un único crítico es ahí donde la conjugación es C1 más alfa. Y además estamos asumiendo que las renormalizaciones convergen en la topología C1. Si eso pasa, el H es un difeomorfismo C1 más alfa. A es el número de números de rotación así, que está dado por esas tres propiedades. Básicamente, ese crecimiento de las A's en la fracción continua, que hablaba también Gugu, no crecen muy grande. Entonces, exponencialmente, la diferencia de la n con la n+1 no es muy grande. O sea, como que crecen, pero no locamente. Más o menos es lo que está diciendo estas dos propiedades. Bueno, esto es un poco más técnica, pero básicamente si tú tienes el control de las A's, pues esos números de rotación son los que me van a servir para mi conjunto A grande. ¿Ok? Ok. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿qué está este resultado muy lindo y todo, pero y esa parte roja, ¿cómo pruebo yo que las renormalizaciones convergen, o será que son muy difíciles? Entonces
última parte de la charla es para explicar cómo hacemos para ver, para probar si se puede o no la convergencia exponencial de esas renormalizaciones. Entonces, para eso nosotros tenemos que ahora irnos todavía un poquito más para allá y decirnos a los complejos, considerar extensiones de funciones complejas de esos pares críticos conmutativos que dijimos que eran funciones en la recta, ¿no? Entonces ahora necesitamos una extensión, ¿no? Agrandar un poquito la recta y considerar extensiones si las hay de esos pares, y esas extensiones las vamos a llamar pares holomorfos conmutativos. Entonces la definición aquí un poco fea, yo prefiero aquí mostrarles un dibujito. Entonces aquí esta raya que está acá, estos son los reales. Y este intervalo que está seleccionado como I zeta y eta, pues serán los dominios de mi par crítico conmutativo original, el de la recta. Básicamente como que este intervalo I zeta era el levantamiento del intervalo azulito del círculo, y este aquí es como el levantamiento, ¿no? En la recta del intervalo negrito, esos dos intervalos adyacentes que yo tenía al comienzo. Entonces, yo voy a decir que un par como el que tenía, crítico conmutativo, va a tener una extensión holomorfa si, primero, este intervalo lo puedo crecer un poquito para la izquierda y este para la derecha, y si existen estos dominios, esto aquí lo vamos a llamar U, todo esto es simétrico con respecto a la recta. Aquí este dominio lo vamos a llamar D y este aquí B, tal que, y bueno, y un disco de Jordan, delta, tal que esos mapas, tanto el psi como el eta, los que forman el par crítico conmutativo real, se extienden a esta región B, o sea, como si el zeta se pudiera definir en esta región, no solo en la recta, sino en esta región, y si el eta se puede definir no solo en esta región, sino en esta otra. Y además que la imagen quede contenida en el delta grande. O sea, como quien dice, la extiendo a un dominio mayorcito y su imagen queda como limitada. Y esos mapas son holomorfos. Básicamente esa es la... Y satisface la propiedad de conmutatividad. Y de hecho no gano más críticos. Los únicos críticos que tenían los que están en la recta original, en la recta real de siempre. No es que tenga un crítico por acá afuera, no, en la recta solo están los críticos, de afuera no. Eso es un par holomorfo, entonces quisiera saber si tengo extensiones holomorfas y todos los pares que yo considero tienen estas extensiones holomorfas. Bueno, y otra propiedad, uno dice que ese par holomorfo tiene la propiedad de las complex a priori bounds. Si el módulo del delta menos la unión de esos tres dominios son mayores que mu. Entonces, para no ser tan técnica, básicamente estoy diciendo que hay un espacio acá, ¿sí? Entre el delta y la unión de estos tres, como que esto aquí no queda pegado, ¿no? Que eso es mayor que alguna mu constante, alguna constante mu positiva. Entonces, eso es que te dan complex bounds, que haya espacio aquí. Bueno, entonces, en un trabajo que hicimos junto con el profesor Daniel Esmania y Michael Jampolsky, fue que si yo tengo dos mapas multicríticos reales analíticos del círculo, con la misma signature y el número de rotación de tipo limitado, o sea que las constantes en la fracción continua son limitadas, entonces los pares críticos conmutativos reales, tanto de la F como de la G, los mapas reales, se van a extender a mapas holomorfos HF y HG. Y además tienen las complex a priori bounds. Entonces, pues, para no ser tan técnica, yo a esto lo voy a llamar maripositas. Entonces, básicamente las renormalizaciones que eran mapas de la recta, si el número de rotación es de tipo limitado, ¿no? Si el mapa original tiene número de rotación de tipo limitado, entonces esos mapas reales se van a extender, van a tener extensiones mariposas, ¿no? Van a tener un par holomorfo que cumple lo que queríamos, con además la propiedad de las complex a priori bounds, o sea, que se extienden a mariposas y este espacio existe. Hay un pedacito ahí que me separa el delta de la unión de los tres dominios. Solo en el caso de tipo limitado, el número de rotación de tipo limitado. Y esto es para mapas multicríticos, o sea, más críticos, finitos puntos críticos, pero los mapas tienen que ser real analíticos, básicamente para garantizar que exista una extensión.
¿no? Ahora que existe una extensión como la queramos es lo difícil, pero conseguimos probar que también existe una extensión como la queramos, mariposas como la queremos, ¿ok? Ok, entonces en particular, al comienzo yo les había dicho que teníamos una conjugación cuasi simétrica. Bueno, la conjugación cuasi simétrica entre los dos mapas originales, que era mi tesis, se extiende a una conjugación cuasi simétrica entre los mapas correspondientes a las renormalizaciones, o sea, los pares. Y con esto de los complex bounds, por, vamos a decirlo ahorita magia porque no da tiempo para explicar, esa extensión, esa conjugación cuasi simétrica se extiende a una conjugación cuasi conforme en las mariposas. Entonces, para tipo limitado, las mariposas son cuasi conformemente conjugadas, ¿ok? Eso es un poquito mejor. Ok. Ahí. Pensé que había una pregunta. Ok. Ok, entonces volvamos a Szakeri porque es tan importante el teorema de Szakeri, su tesis y ese tipo de mapas que él consideró. Entonces, yo les dije que un producto de Szakeri son son las funciones racionales que dejan invariante el círculo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero un ejemplo de un mapa racional que deje invariante el círculo, me toca ir a los productos de Szakeri. Entonces, si por acaso yo tengo un producto de Szakeri que es topológicamente conjugado a un mapa de Szakeri, ¿no? Eso es de la ecuación 1. Si por acaso eso pasa, entonces, ¿qué probó Szakeri? Que ese producto de Blaschke, o sea, ese mapa que yo estoy sacando de la nada, necesariamente es de la forma B compuesto R, donde B es de tipo de Szakeri, es un mapa de Szakeri, y R es una rotación. O sea, en otras palabras, si yo considerara un mapa, si yo considero un producto de Szakeri, digamos, con 3 críticos, él no podría estar conjugado con el mapa de Szakeri, porque los de Szakeri solo tienen 2 críticos, ¿no? Yo dije que el mapa de Szakeri restringido al círculo era bicúbico. Entonces, no puedo tener un mapa de producto de Blaschke con 3 críticos topológicamente conjugado con producto de Szakeri. De Szakeri, pues porque aquí la rotación no tiene puntos críticos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que si yo cojo un mapa, o sea, que cualquier mapa bicúbico tendría que ser de la forma composición de un mapa de Szakeri, es esta B, con una rotación, ¿no? Necesariamente. Entonces, básicamente, en otras palabras, los mapas de Szakeri son un modelo para nuestros mapas bicúbicos del círculo. Bicúbicos, no sé, en el caso de 3 cúbicos, ni idea. Para bicúbicos, sí, son un modelo. Y lo que probó Jan Polsky es que, bueno, de hecho esa conjugación cuasi conforme entre las mariposas, que habíamos obtenido al comienzo, en el slide anterior, en el caso de mapas bicúbicos del círculo, o sea, básicamente en el caso de Szakeri, esta conjugación es mejor, no es cuasi conforme, es conforme. Entonces, así como una moraleja, cuando estamos en dinámica compleja y algo es conforme, es lo máximo, más que eso no se puede conseguir. Entonces, ya tenemos la conjugación, estamos diciendo que en ese caso la conjugación de las mariposas es conforme, mejor que eso no puede ser, mejor que conforme no puede ser. Entonces, básicamente, si la conjugación de las mariposas es conforme, tanto de la F con la G, ¿no? La mariposa de la F con la G es conforme, entonces yo me restringo ahora a la recta. Si las extensiones son conformes, mente conjugadas, entonces las renormalizaciones, que son las restricciones a la recta, pues van a ser conjugadas en cualquier topología CR para cualquier R. Y esa conjugación y el hecho de que los intervalos que definen esas renormalizaciones, que son los azulitos y los blanquitos y los negritos del comienzo, el hecho de que esos intervalos se vayan para cero exponencialmente rápido, implica con un poco de trabajo que la renormalización, tanto de la F como de la G, converge exponencialmente en la topología CR, en cualquier topología CR. Entonces, en particular en la topología C1, ¿no? Bueno, voy a volverme un poquito acá, que era nuestro teorema, esta parte roja. Habíamos dicho, que si por acaso las renormalizaciones convergen en la topología C1, entonces H es un difiomorfismo C1 más alto. Entonces, en este caso de bicúbicos, vamos a conseguir que la conjugación de la renormalización es exponencialmente rápida en la topología C1, y entonces vamos a obtener una respuesta parcial de nuestra pregunta inicial, que es la siguiente, que era la que nos había motivado la charla.
si yo tengo dos mapas bicúbicos reales analíticos del círculo y si además el número de rotaciones de tipo limitado, que es donde yo conseguí encontrar mis mariposas, entonces puedo decir que efectivamente van a ser conjugados por un dígito C1 más alto. Entonces la rigidez existe en el caso de bicúbicos reales del círculo. ¿Ok? Pero esto es solo para números de tipo limitado. No sabemos si creemos que sí, para cualquier número de rotación irracional. Ah, no, disculpa, esto solo creemos que podemos extenderlo para el conjunto A, disculpa, pero todavía no lo hemos hecho. Entonces, este es el resultado y bueno, medio que el panorama que yo quería dar de los mapas multicríticos del círculo. Esta es una foto de Cartagena, para quien no conoce la ciudad. Muchas gracias por su atención, pero preguntas si las hay. Muchísimas gracias a ti, Gabriela, por tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o puede escribirla también por aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, Gabriela, entonces, bueno, aquí alguien está escribiendo, pero pues no sé si será alguna pregunta. Puede levantar la mano si tiene alguna pregunta. Bueno, Gabriela, entonces, muchísimas gracias. Bueno, aquí dice Pedro Iván Suárez, si existe una generalización para el teorema de Szakéröy. Sakeri, sí, generalización, Szakeri. me imagino que él se refiere más críticos y diferentes criticalidades. Que yo sepa, no. Y parece que no es fácil de encontrar. O sea, básicamente, cuando Sakeri probó esos teoremas, exacto, productos Blanchet de mayor grado, él no estaba interesado en mapas del círculo, sino por alguna otra razón estaba estudiando polinomios con dos cúbicos y llegó a eso. Pero que yo sepa, no hay más, no hay un teorema así para tres críticos de grado 5, no hay, y parece que no es fácil. No sé cuál sería como la posible obstrucción, me imagino que es que, pues lo que yo entiendo es que él llegó por acaso, o sea, no fue algo como que está relacionado con otra cosa y pues, coincidió con esto, pero no sabría cuál podría ser la posible obstrucción. Bibliografía. Eh, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Hay un poquito de dinámica real. Vieron que te está relacionada también con la charla de Google, un poco de fracciones de teoría de números, muy básica, y teoría dinámica compleja. No sé, para los que quieran estudiar esto, bueno, hay unos surveys de esto de mapas críticos del círculo, por ahí en Archive. Y bueno, el libro que siempre recomendamos en dinámica unidimensional, que es el libro de Wellington de Mello y Sebastian Van Steen, One Dimensional La Dynamics, creo que se Biblia. llama. Sí, el libro está disponible en la página de Sebastian Van Steen, el Imperial College, siempre está libre para el que lo quiera leer. La Biblia de Y sistemas dinámicos unidimensionales. sí, exactamente. Y bueno, muchas gracias por su atención, de verdad, chévere el evento hecho por colombianos, organizado por Eh, colombianos. bueno, aquí está diciendo Pedro el libro de Guarino. Aquí se perdieron libro de Guarino. Del último coloquio, sí, sí, hay un librito, creo que está Ah, en de inglés ese Farid, librito, sí. del coloquio, sí. Sí, sí, ese Bueno, nuevamente. librito. No lo he visto, pero me imagino que sí. Yo lo Vale, descargué, gracias. algún día lo leo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias también a todos los asistentes y los invitamos a las demás conferencias del día de hoy. Chao, un Chao. abrazo. Chao.